Gracias, Vane. Sí, agradecida de la oportunidad y del tiempo que nos conocemos. Así que para iniciar también, quienes estemos presentes, bueno, la Vane ya me presentó, mi nombre es Fabiola Herrera, tengo 30 años, actualmente vivo en el sur de Chile, en Valdivia, y bueno, entre mi profesión y lo que ya mencionó Vanessa, obviamente como todos quienes estamos aquí presentes, me gusta hacer muchas cosas más, como salir, bailar, bordar, tejer, muchas cosas como a todos nosotros y me encantaría poder conocerles un poquito. Em, Obviamente no alcanzamos a presentarnos uno por uno, pero está el chat disponible. Me gustaría saber sus nombres. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Ahí están presentándose por chat también. Ya, ahí Vane, como yo estoy con esto, si lo cierro obviamente se va a salir, entonces si puedes ir ayudándome con el chat, te lo agradecería para, para conocerles. Quizás sus nombres, cómo les gusta que le digan, qué les gusta hacer, cuántos años tienen, de dónde son, para ver qué tan cerca o lejos estamos. Ahí van, si puedes ir leyendo. Sí. Por mientras, o lo saco, a ver, me voy a salir igual para leerles. Google. Me gusta que seamos de distintas partes. Entonces, bueno, mientras ustedes van comentando, me gustaría agradecerles a quienes están presentes, a quienes se interesaron en la temática. Tenemos pocos espacios dentro de los espacios públicos y sociales para hablar sobre sexualidad. Es un tema aún tabú que genera un poco de pudor. Ya no tanto como antes, creo que ahora hay mucha más apertura, sin embargo, aún existe. Así que agradecer que se hayan interesado en la temática, agradecerle a la Fundación, a Vanessa, por esta posibilidad, por generar estas instancias de trabajo. Y como les decía, bueno, la parte de que se puedan presentar un poco, conocerles un poco y comenzar. Vane, no sé si hay más comentarios, Sí, me te los voy a gustaría leer. leerles, pero si me salgo, se va a salir todo. Bueno, dice, hola, soy Si me Tania, escritora, cuentacuentos, actriz, monitora en educación artística, vivo en el sur región de Ñuble. Hola, mi nombre es Demian, tengo 22 años, soy de Concepción, soy estudiante de terapia ocupacional y me gustan los gatitos y la playa. Amo. Sí. Después Susana de Concepción, aprendiendo de estas instancias, soy diseñadora gráfica y le hago a la arte terapia. Mi nombre es Catalina, tengo 22 años, vivo en la Florida y soy profesora de castellano. Me gusta hacer muchas cosas relacionadas del arte, el deporte, lectura, medioambientales, etc. Patricia Insuncia Novoa, trabajo en la comuna de Lota, región del Biobío, en el Liceo de Jóvenes y Adultos. También nos habla Rosemary Rivera, 49 años, orientadora educativa y vocacional, venezolana con 5 años en Chile, me desempeño en un colegio privado en mi área. Montserrat nos dice, tengo 31 años y soy educadora diferencial en una escuela especial en Talagante, perdón. Camila Sandoval, me llamo Camila de Talcahuano y soy estudiante de trabajo social. Esas son las presentaciones hasta ahora. Gracias. Gracias por compartir un poquito de ustedes. Y ya para seguir, ahí si se va conectando más gente, se irá adaptando a lo que vayamos, a la parte en la que estemos.
Pero por ahora, con quienes estamos y somos, me gustaría preparar el espacio previamente. Hablar de sexualidad, como les decía, puede generar a veces un poco de vergüenza, de pudor, a pesar de que cuando hablamos de sexualidad no hablamos netamente de sexo, ¿cierto? Esto lo vamos a ver también en el taller. Como salía en el video, vamos a hablar sobre la sexualidad en el concepto más integral, pero de todas maneras genera esto, ¿cierto? Un poco de pudor, vergüenza, recelo. Hay hartas personas que de frente le causa rechazo, vergüenza. Entonces, para hablar de temas que nos pueden generar esto o temas complejos también, es necesario encuadrar el espacio en el que vamos a trabajar para poder sentirnos cómodos, cómodas, visibilizar nuestras necesidades, ¿cierto? Encuadrar el espacio también nos sirve para delimitarlo, trabajar la interposición de límites, y esto lo pueden hacer en las aulas también. Por ejemplo, cuando hay un tema complicado de abordar o un conflicto dentro de la sala, podemos encuadrar el espacio. La idea que este encuadre lo conforme y lo construyamos todos, todas quienes conformamos el grupo, ya sea un curso, un grupo, un taller, lo que sea donde hayan varias personas. Es bueno encuadrar porque además genera un sentido de pertenencia con el grupo en sí y nos dispone mejor al taller o a la clase, ¿cierto? Esto, por ejemplo, si lo quisieran llevar a la práctica en una sala de clases, pueden hacerlo de manera física en un papelógrafo o en una cartulina, pueden pegarla y que cada estudiante o grupos de a tres vayan eligiendo un principio que para ellos es importante al momento de hablar sobre algo. ¿Sí? Por ejemplo, un niño puede decir, me gustaría que, no sé, no nos riéramos cuando alguien hace una pregunta o que escucháramos cuando alguien está agregando, aportando o preguntando. Entonces, la idea es que lo hagamos nosotras, nosotros, nosotras quienes estamos presentes. Y esta actividad o ejercicio se llama nube de valores, ¿ya? Esta nube de valores me gustaría que todos, todas participemos justamente con este fin, encuadrando el espacio. Que todas vayamos poniendo en el chat o a modo de lluvia de idea pueden activar el micrófono y decir el principio o escribirlo para que vayamos encuadrando este espacio, lo que ustedes creen que es necesario, el principio que es necesario para que nos sintamos cómodos, cómodas, seguras, que podamos preguntar o aportar desde nuestra experiencia en confianza. Em, Eso, creo que es muy importante hacer esto. Me voy a salir yo nomás de aquí, aunque se me salga porque necesito ir leyendo igual. Em, Así que me gustaría que en el chat vayamos escribiendo el principio importante para encuadrar este espacio, ¿sí? Podemos dar muchos ejemplos. Oh, perdón. Podemos dar muchos ejemplos, algunos más comunes como el respeto, la escucha activa, pero me gustaría que los vayan anotando ustedes más que yo ir diciéndolos. Pero son ejemplos eh, que podemos ir diciendo. ¿Qué creo que es importante que tenga un espacio para que yo me sienta cómodo o cómoda? Perdón, Fabi, antes de continuar con la actividad, te quería mencionar que te asigné como también coanfitriona para que puedas transmitir y a la vez ver el chat. ¿Y cómo eso? Bueno, igual están participando en el chat para que lo pueda. Sí. Igual yo me salí nomás, lo estoy mirando. Ahí veo que Tania pone validación de la diversidad, tanto de pensamientos como de ideas y también de experiencias. Respeto. Esto, como les decía, ustedes lo pueden ir escribiendo si es que lo quieren llevar a cabo en un aula, ¿ya? Eso hace que, como les decía, los estudiantes puedan sentirse más validados en los espacios, más cuando hablamos de temas que pueden ser difíciles de abordar, puede ser un conflicto en el curso, puede ser una temática que genere, no sé, que nos despierte más pudor, más vergüenza. Empatía, mira, empatía se repite 3 veces. Empatía, empatía, ser empático con lo que dice el otro.
Súper. Creo que alguien está hablando. No sé si tiene el micrófono, pero no se escucha bien. Creo que es Sedle. No sé si se le abrió el micrófono sin querer. Pero si es que querías hablar, puedes escribirlo o volver a activar el micrófono, volver a intentarlo. Bueno, ahí hay más, generar un espacio de ambiente de confianza, apertura, tolerancia, abrirse a distintas experiencias, paciencia en la forma y ritmos de aprendizaje, respeto por las vivencias que tenga cada persona, empatía, escucha activa, paciencia y tolerancia. Todo esto es súper importante. Apertura hacia las opiniones, tolerancia y diversidad, iniciativa de conocimiento grupal. Sí, estoy de acuerdo con todo y me gustaría que todos, todas quienes estamos leyendo y escuchando estos principios, adoptemos esto durante lo que va a durar el taller, para eso, para que podamos preguntar sin miedo, sin sentir que vamos a hacer una pregunta, no sé, quizás no, nada que ver. No hay preguntas, nada que ver. Así que este espacio está abierto a todas las dudas y también los aportes. Ya creo que como hay varias personas docentes aquí, podría ser una buena instancia que también se puedan compartir experiencias entre ustedes, actividades quizás en torno a la sexualidad que le ha resultado en el aula, etcétera. Yo quería agregar, y más que agregar en verdad voy a reforzarlo porque ya salió, que es el de apertura y obviamente todos son muy importantes. Pero apertura también cuando hablamos de sexualidad porque la sexualidad es muy diversa, ¿cierto? Es tan diversa como cantidad de personas habemos en el mundo. Cada persona vive la sexualidad de una manera única, por lo cual van a haber muchas experiencias distintas en torno a la sexualidad. Que yo lo viva de una forma no significa que esa sea la forma, ¿cierto? Todos según nuestras experiencias de vida, la información que hemos recibido en nuestras niñeces, cuánto mito tengo interno también sobre la sexualidad. Quizás he preguntado muchas veces y siempre me han hecho sentir que estoy preguntando cosas que no corresponden. Eso también me va formando en mi relación con la sexualidad. Entonces, la sexualidad es muy amplia. Y voy a volver a compartir, o sea, a poner aquí. Entonces, ya que pudimos encuadrar el espacio, me gustaría que con eso de base hagamos una actividad cortita para iniciar, y esa es una actividad que vamos a hacer entre nosotros, ¿ya? Nosotros, nosotras. Las actividades que vengan posterior son todas para el aula. Eso sí, ustedes la pueden ir modificando y adaptando a cualquier grupo, ¿ya? Cualquier grupo de personas, en cualquiera se puede realizar esta actividad. Yo lo pongo que es para el aula porque es como el foco, pero en el fondo en cualquier grupo funciona. Vamos a hacer un ejercicio de autorreflexión, porque para poder hablar sobre sexualidad, enseñar sobre esto en escuelas, para transmitir conocimientos en torno a la sexualidad, necesitamos primero mirar nuestras bases, ¿cierto? Cómo yo la he vivido, cómo ha sido mi experiencia con ella. Obviamente esto en la intimidad no vamos a hablar cada uno de nuestra experiencia, pero a modo general sí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre nuestras propias bases. Recién hoy en día en la educación formal se está estableciendo un currículum sobre sexualidad. Por lo cual los adolescentes pueden tener una base quizás un poco más amplia. Sin embargo, de ahí para atrás, todas las generaciones de nosotros no tuvimos este conocimiento, esta información más allá de lo biologicista, ¿cierto? De los médicos, de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, de los métodos anticonceptivos, y hasta ahí llegábamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo más biológico. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con identidad de género, afectividad, violencia en el pololeo, todo lo que abarca la sexualidad, recién ahora lo podemos ver un poco más claro en las escuelas.
Y como somos nosotros mismos quienes vamos a ir transmitiendo estos conocimientos, es importante poder mirar nuestras bases para no transferir estos juicios, estas culpas, esta vergüenza o este pudor, este tabú que todavía queda en la sexualidad. Y es importante no transferirlo para poder ser un referente positivo. El título del taller, ¿cierto?, lleva por nombre sexualidad positiva, y cuando hablamos de positivo nos referimos a hacerlo desde un enfoque positivo, o sea, un enfoque amigable, respetuoso, que propicia la salud, ¿cierto? Em, que propicia también la libertad en torno a verla de una forma exenta de roles de género, de estereotipos, de prejuicios, de normas rígidas, que en el fondo eso no nos ayuda a vivir la sexualidad de una manera saludable, sino que con mucha culpa, mucho miedo. Entonces, la idea es poder ser un referente positivo y guiar a adolescentes y las niñeces desde este bienestar, este enfoque de bienestar, un enfoque de derechos también, y eso es lo que se resume en enfoque positivo. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a dividir el grupo en 4 subgrupos, o sea, en grupo de 4 personas o de 3 quizás, no sé cuántas personas habemos. Y en un tiempo de 15 minutos vamos a responder algunas preguntas, que son 3, y la idea es que esto lo respondamos de manera natural, espontánea. No es necesario ir a Google y buscar algo o a ChatGPT. Podemos hacerlo desde, como le decía, nuestras bases. Todas las respuestas son correctas, la sexualidad es muy amplia, entonces entre todos y todas probablemente vamos a crear una respuesta general. Pero eso quiero que lo hagan de manera tranquila, natural, sin necesariamente pensar que lo que estoy diciendo está bien o mal, más allá de esa connotación. Entonces vamos a responder qué entiendo por sexualidad. Puede ser a modo de lluvia de ideas, conceptos sueltos o hilar una idea, ¿cierto? Todo es válido. La segunda pregunta es, ¿qué me gustaría haber sabido sobre sexualidad cuando era adolescente? Ahora, en la edad que tengo actualmente, si pienso y me imagino a ese ser de 13, 14 años, pienso en lo que estaba, con quién me juntaba, qué cosas me gustaba hacer. Ahora que lo veo, ¿qué me hubiese gustado que ese ser de esa edad hubiese sabido? ¿Qué información me hubiese gustado que llegara a mí en ese momento? Quizás cuando, no sé, me gustó alguien por primera vez o me gustó alguien de mi mismo sexo y sentía vergüenza, qué me hubiese gustado que me dijeran, o cuando tuve mi primera menstruación o mi primera erección o mi primera relación, etcétera. ¿Qué me hubiese gustado haber sabido cuando tenía esa edad? Y la tercera pregunta es, cuando era adolescente, en ese mismo momento, ¿tuve algún referente positivo en torno a la sexualidad? Alguien que me guiara de manera amigable en esta experimentación de la sexualidad, de mi cambio de cuerpo, cuando ya empezamos a crecer, ¿cierto? Nuestro cuerpo va cambiando, etcétera. Entonces, la primera, ¿qué entiendo por sexualidad? La segunda es qué me hubiese gustado saber cuando era adolescente. Y la tercera es cuando era adolescente, ¿tuve algún referente positivo en torno a la sexualidad? Pudo haber sido una madre, un padre, una tía, una profesora, ¿ya? El rol que tienen los profesores es muy importante, lamentablemente subestimado en muchos sentidos, pero es muy importante porque pasan muchas horas y muchos días con las niñeces, con adolescencias, con los estudiantes. Entonces pueden ser un referente importante para ellos. Eso, voy a detener la compartición por ahora para hacer los grupos. A ver. Ya. Somos 16 personas. 16 dividido en 3. ¿Cuántos grupos saldrían?
¿Hago yo los grupos? Que me dice crear, me pide el número de salas de grupo que quiero hacer. Entonces, ¿cuántos serán? 6. 5. 5 grupos. Sí, gracias. Ya, voy a crear. Esto se va a hacer de manera aleatoria. Ahí cuando se junten pueden, bueno, ahí ustedes saben, conocerse un poco, no sé, antes de responder. Voy a ver si es que puedo anotar en el chat las preguntas. No sé si todos la van a ver, pero lo vamos a intentar. Voy a crear las salas ahora. Quedó un grupo de 2 personas, ¿ya? Que es Jonathan con Patricia. Bueno, espero que todos puedan participar. No sé si hay alguien que estará haciendo otra cosa, pero bueno, lo vamos sorteando. ¿Están entrando? ¿Está funcionando? Sí. Si se están uniendo a los otros grupos. Mm. Y después tengo que poner transmitir o pongo X. A mí, bueno, yo creo que la gente que va a aparecer como que no se ha unido es porque no está presente o porque no puede unirse. Esperar unos minutos para que se complete el movimiento. Ujú. Pero ya hay personas que están en el grupo. Voy a anotar las preguntas aquí. Voy a pausar la grabación. Importante para... No voy a compartir todavía para poder leerles en el chat. Pero la primera pregunta era qué entiendo por sexualidad, ¿verdad? ¿Qué fue saliendo? Me gustaría escucharles. Hola, bueno, nosotros con mi grupo trabajé con Tania y Demian, ¿cierto? Demian era un niño más joven, creo yo. Tania no alcancé a saber qué edad tenía, pero en general igual al transcurso, porque yo ya tengo 50, como que igual no ha variado mucho el tema de sexualidad, ¿ya? Todavía, sobre todo por Demian, que él es más joven, igual hay cierto, no, en relación, ponte tú, a lo que se entiende por sexualidad, ¿cierto? Nosotros todos estuvimos de acuerdo que el tema de sexualidad es algo que uno trae desde que nace, ¿cierto? Eh, pero al pasar de los años puede que a lo mejor se va modificando porque se pone en juego ahí lo que tiene que ver con tu personalidad, con la cultura. Igual es un tema que es más amplio, pues, la sexualidad, que tiene que ver con lo afectivo, con el género, ¿cierto? Y para la segunda pregunta, nosotros, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, todos concordábamos que finalmente eh, las dudas las resolvíamos entre los amigos, ¿cierto? En los colegios no se, al menos en mi edad, no se trataban como se tratan ahora, porque va dentro de una política de gobierno que ahora se trata de ser un tema que tiene que estar más activo en las escuelas, pero a lo mejor había cierto grado de confianza con los padres en modo personal.
Entonces ahí se resolvían las dudas, pero no tampoco grandes dudas, ya no tampoco temas profundos. Y por último, ninguno de nosotros en la última pregunta, nadie tuvo un referente como alguien, ¿cierto? Una persona cercana con quien poder conversar o resolver dudas, sino que todos apuntábamos que esas personas finalmente eran tus pares y tus pares no podría ser un referente. Claro, totalmente. Así que eso. Gracias, Patricia. Sí, estoy, bueno, muy de acuerdo con todo lo que señalas. En la amplitud del concepto, ¿cierto? No es reducido a un acto, sino que es algo completo que, como bien tú dices, nos acompaña durante toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta que ya dejamos esta experiencia humana. Nos acompaña y eh, va cambiando, siempre va cambiando. Muchas gracias. Aikata tiene la mano levantada. Sí, yo estaba en el equipo con Susana y Rosemary. La primera pregunta salió que eran como muchas cosas juntas, como un espectro del ámbito del ser, y sale algo súper importante, que la sexualidad no es aislada, es contextualizada y es social, que depende de muchas cosas, pero a la vez también es individual, entonces es como mucho, porque también es como autoconocimiento del ser, del sentir, el sexo, el género, la identidad, características, la fisiológica, anatómica, la afectividad, y también salió el factor familia, que salió todo el rato, que eso influye demasiado en la sexualidad. Por ejemplo, en la segunda pregunta, que es como qué es lo que nos hubiera gustado saber más, la familia es como, se supone que debería haber sido como el referente para esto, pero que muchas veces simplemente era un tema que no se abordaba. Las cosas que nos hubiera como gustado saber es más información y apoyo, no información tal vez así como lee esto, así, sino como en la realidad, no sé, como en lo concreto, más acceso, más apertura, todo lo que implica una relación sexual, que no todas las mujeres sangramos al tener sexo o que debería doler, y también cosas como de lo que es violencia y consentimiento. No alcanzamos a abordar a profundidad lo que era un referente, pero ahí se permearon cosas, los pares, como bien mencionaba la compañera anterior, los pares son súper importantes, o las pares. Bueno, la familia. Y Susana mencionó a una inspectora con la que ella podía conversar más libre, y yo destaqué a un profesor de lenguaje que se tomó la libertad una vez de hacernos una clase de sexualidad, pero no desde lo biológico, sino como de qué es una zona erógena, cuáles son los métodos anticonceptivos que realmente se usan, para qué se usan, cómo se usan y esas cosas. También Susana mencionó algo que me llamó mucho la atención, y ahí quedamos. Mencionó la performance de las tesis, que dijo que ellas habían sido como un destape como en esto. Me pareció muy curioso porque yo nunca lo había considerado así que no sé, si quiere compartir más de eso, sería bacán. Gracias, gracias, Cata. Qué buenas reflexiones, buenos análisis, muy acertados todos, muy cercanos a lo que es, ¿cierto? No sé si hay alguien más que quiera contarnos cómo les fue, qué más salió en el grupo o algo nuevo que haya salido, otra cosa. Yo puedo responder. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, a mí me tocó con Patricia Fuentes. Bueno, la pregunta de la sexualidad yo creo que es la más difícil de responder. En mi caso, a mí me costó mucho responder esa pregunta, pero con Patricia llegamos con que la sexualidad es un todo que incluye desde sentires, emociones, tendencias, orientaciones, gusto en relación a uno mismo y en relación hacia con otras personas, y va desde lo carnal, lo mental, lo emocional. Entonces, realmente, como mencionaron todos y todas en este ratito, es un todo. Es algo muy difícil de encasillar
Yo creo que por eso cuesta mucho responder esa pregunta. Mm. Pero en relación a la pregunta 2, ¿qué nos hubiese gustado saber en la adolescencia? Bueno, en lo personal, me hubiera gustado saber que lo que uno veía en la pornografía cuando es muy común que en las juventudes, o al menos de mi generación, yo tengo 36 años, era muy común la pornografía, entender de que eso no es necesariamente sexualidad. Eh, También Patricia me mencionaba que se enseñaba mucho de la parte biológica, o sea, que el hombre tiene pene, que la mujer tiene vagina, pero nunca de orientaciones, identidades u otros conceptos que hoy en día, incluso la adolescencia de hoy en día, las tienen más claras que uno. ¿Qué más? Mm, Eso en general, y bueno, y la parte de la pregunta 3. Yo no, en mi caso yo no tuve un referente positivo más que en los compañeros del colegio que al final su retroalimentación de sexualidad venía de la pornografía, entonces esa fue nuestro referente no positivo. Pero en mi caso yo no tuve padres, madres o algún adulto que me pudiera guiar en este mundo de la sexualidad. Así que eso. Gracias. Gracias. Me gusta que todos concuerden en esto de que es un todo. La importancia del referente. Claro, sale que generalmente son los pares, pero claro, un par, tu amiga, tu amigo es quien quizás te acompaña en este descubrimiento, en quien también surgen dudas y se comparten dudas, curiosidades, quizás también dentro de la misma pornografía, videos, ¿cierto? Y empiezas a aprender con esto. Esto se vuelve algo informativo y cada uno toma lo que a su mente llega, porque tampoco hay una explicación, solo hay imágenes. Y la importancia, claro, del referente positivo es guiar, es acompañar de manera amorosa, de manera respetuosa, oportuna también y asertiva los procesos de cambio, los procesos de duda, de qué está pasando ahora, por qué estoy sintiendo esto, por qué quizás no me siento como debería, ¿cierto? En estas casillas que es bastante social y cultural, por qué no me siento como debería, en el sentido de, por ejemplo, soy socialmente identificado como varón, sin embargo, no me siento así, no me siento cómodo con lo que un varón debería hacer. Entonces, todas esas dudas son comunes y cuando no hay un acompañamiento y un referente positivo, solo se vuelve confusión. Confusión, culpa, miedo, temor, juicio. Entonces, es muy importante ser un referente positivo. Y dentro de las escuelas, como mencionaban, había una inspectora, había una profesora de lenguaje, que maravillosa esa profesora que tuvo la valentía de hablar sobre sexualidad. Y también, claro, depende de la disponibilidad que tenga cada profesor, cuánto vamos a abordar sobre sexualidad. Ahora, como hablamos, como es una política pública y hay un currículum, podemos ir guiándonos a través del contenido. Sin embargo, igual ese contenido que transmitimos puede ser puede ser transferido a través de igual culpas, igual de vergüenza. Entonces, por eso es tan importante hacernos estas preguntas, observar cuáles son nuestras bases, cómo hemos vivido nuestra propia experiencia, cuáles son los limitantes mentales que he tenido. El trabajo personal es súper importante para llegar a ser un referente positivo. Y no se nos va a hacer fácil porque nuestra construcción social es desde ese sistema, ¿cierto? Ese sistema cultural. Entonces, probablemente se nos sea muy difícil quitarnos toda esa información, pero es muy importante hacerlo, ¿sí? Más para evitar justamente que las niñeces y adolescencia sigan creciendo de esta misma forma, hacer este cambio. Voy a compartir nuevamente para seguir con la presentación rápidamente antes de que se nos vaya haciendo más tarde. Aquí estamos. Entonces, la sexualidad efectivamente es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, ¿cierto? Desde que nacemos y empezamos a descubrir nuestro cuerpo, nuestras zonas erógenas, hasta que
llegamos a la adultez mayor y que, no sé, las mujeres pasamos por la menopausia, hombres y mujeres pasan quizás por una baja de líbido. La sexualidad va cambiando porque obviamente nosotras vamos cambiando. Entonces, la vivencia de la sexualidad es muy distinta en cada ciclo, pero siempre está presente, ¿cierto? Atraviesa toda nuestra vida y sea lo que sea que estemos haciendo, sea cual sea nuestra profesión, nuestra edad, nuestro lugar donde vivimos, todas las personas tenemos una experiencia con la sexualidad distinta, consciente o inconscientemente. Abarca grandes áreas, aquí como les puedo mostrar, abarca el placer, el sexo, la identidad, ¿cierto? Cómo nos sentimos y nos autopercibimos, nuestra orientación, el erotismo, la reproducción, y la vamos expresando de múltiples formas. Como les decía, consciente o inconscientemente expresamos nuestra sexualidad a través de nuestras creencias, pensamientos, fantasías, comportamientos, las relaciones interpersonales que sostenemos, cómo construimos estas relaciones, cuáles son mis límites dentro de una relación, cuál es mi expectativa también con una pareja. Todo esto lo enmarca la sexualidad, ¿ya? La sexualidad es un gran paraguas y abajo de ella hay mucho que está jugando que al final es toda nuestra vida. Y como mencionado también, creo que Catalina está influenciada por muchos factores, ¿cierto? Biológicos, religiosos. La religión tiene una influencia grande en la vivencia de la sexualidad, lo espiritual, lo social, lo cultural también inmensamente influenciada. La sexualidad por los ámbitos culturales, políticos, ¿cierto? La relación que tengo con mi sexualidad y con mi identidad va a depender del contexto político, legal también en el cual estoy viviendo, ¿cierto? ¿Qué leyes hay a favor de la sexualidad? ¿Cuánto estamos haciendo para cumplir con los derechos sexuales y reproductivos? Y los derechos sexuales están dentro de los derechos humanos, ya son tan importantes en todos lados. Sin embargo, la vivencia de nuestra sexualidad va a estar influenciada fuertemente por muchos factores, muchos factores. Y por eso es tan importante también poder guiar y acompañar, porque si no podemos vivirla de manera bastante complicada, compleja, confusa, y eso, vivirlo así en la adolescencia, trae totalmente consecuencias en nuestra adultez. Obviamente siempre se puede trabajar independiente de nuestra edad, pero lo ideal es que se haga de manera oportuna. Entonces, ¿por qué es tan importante la ESI, que es la educación sexual integral? Entre muchas otras, promueve una relación saludable con nuestro cuerpo, nuestra autoestima, nuestra autopercepción está también dentro de la vivencia de nuestra sexualidad. ¿Sí? El cuán pertenecientes nos sentimos con nuestro cuerpo, cuán cómodo también me siento con mi cuerpo, cuántas medidas tengo de autocuidado con mi cuerpo. Previene riesgos en torno a infecciones o enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, métodos anticonceptivos también de manera oportuna y real, ¿cierto? Entendiendo las consecuencias, los embarazos no deseados también. Permite identificar señales de abuso sexual porque claramente enmarcar los límites en las relaciones interpersonales, ya sea desde el vínculo más cercano, desde mi padre, mi familia, mis pares, personas que no conozco, identificar los límites con estas personas, el cuánto me pueden, por ejemplo, cuánto se pueden acercar, qué distancia tiene que haber con mi cuerpo, es normal que se acerquen a mis zonas erógenas, es normal ciertos cariños, ciertos mimos, todo eso, ir hablándolo de forma oportuna permite identificar señales de abuso sexual, ¿ya? Y también la confianza que le entregamos a los niños y niñas para hablar sobre estas dudas. Eso también es muy importante y por eso al principio enmarcamos el espacio. Esto se puede dar en cualquier relación, en una relación de madre-hija, cualquier tipo de relación.
enmarcamos nuestro contexto, nuestro vínculo, y yo te doy la confianza suficiente por si identificas alguna señal que te genere incomodidad, me lo puedas comunicar, ¿cierto? Nos ayuda a establecer y respetar límites, saber cuáles son mis límites, con qué me siento cómoda, y respetar los límites ajenos también es muy importante. Nos permite tomar decisiones informadas en conciencia con nuestro bienestar, por todo lo mencionado anteriormente, y disminuye brechas de género también, cuando problematizamos sobre roles de género, estereotipos, violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia también que se reproduce de varón a varón, ¿cierto? Debido a esta cultura que tenemos. Poder hablarlo y problematizarlo disminuye las brechas de género. Y entre otras, hay muchos motivos por lo cual es importante tener una educación sexual integral en las escuelas. En las escuelas, dentro de los primeros conceptos que podemos ir abordando a partir de los 6, 7 años, porque desde allí, desde que tenemos más conciencia, ya podemos observar los estereotipos y los roles de género. Estos están incluso desde antes de que tengamos esa conciencia, ¿cierto? Cuando nacimos, por ejemplo, nací con vulva, soy sociabilizada como mujer, como una identidad femenina, por lo cual lo más probable es que ya mi pieza, aún todavía no nazco, pero mi pieza ya está designada a mi género, ¿cierto? El género es un constructo social que se asigna al nacer, no está dado según nuestro sexo, no es algo inherente a nuestro sexo, sino que es asignado social y culturalmente, ¿sí? En nuestra cultura, obviamente, el pene está asociado a lo masculino, la vulva a lo femenino, y eso es algo que está así, ¿cierto? Está muy inserto todavía. Sin embargo, es importante saber que el género se asigna socialmente, no está dado por nuestro sexo. Esto se transmite en el tiempo, ¿cierto? Es como una posta. Mi abuela le pasó esta posta a mi mamá a mí, puede que yo a mi hija o hijo si es que tengo, y así se va transmitiendo de generación en generación, y eso hace que actualmente, y ya hace mucho tiempo, sean naturalizados y normalizados, ¿cierto? Una lo ve como algo totalmente natural, sin embargo, todo lo que nosotras asumimos de nuestro género es algo que se nos ha transmitido y enseñado. Eso no está mal, ¿cierto? No está mal en el sentido de que yo me sienta cómoda con eso. Sin embargo, puedo no sentirme cómoda y es igual de natural y de normal no sentirme cómoda con esta asignación. Mantiene la simetría entre hombres y mujeres, producto del sistema, ¿cierto? Cultural, social, económico, y la cultura en la cual vivimos, una cultura bastante machista, existe una asimetría entre hombre y mujer. Históricamente, y bueno, antes, mucho más que ahora, los hombres siempre fueron quienes estuvieron en los sectores públicos tomando decisiones sociales, políticas, económicas, sociabilizando entre ellas, creando y formando un poco esta cultura, mientras las mujeres estaban en el espacio privado, en lo doméstico, en los cuidados, cuidados en general, ¿cierto? A la familia, a hijos, a mis pares, a mis abuelos, a mis padres. Las mujeres siempre asumen estas labores de cuidado. ¿Por qué? Porque también se ha vuelto un rol y un estereotipo de género que las mujeres estamos un poco diseñadas para estos cuidados, mientras los hombres están insertos en los espacios más públicos. Actualmente lo vemos y las mujeres estamos insertas en los espacios públicos, ¿cierto? En la política, hay diputadas, hay senadoras, tuvimos presidenta claramente. Sin embargo, esto sucede porque ha habido una lucha, una transformación para llegar a esto. Sin embargo, seguimos viviendo en el mismo sistema. Entonces, no es que esto se vaya acabando, sino que se va transformando. De alguna manera se va disfrazando con nuevas formas, y favorablemente las antiguas quedan un poco más obsoletas. Sin embargo, van saliendo nuevas formas. Entonces, siempre hay que estar ahí bien despierta, bien atenta a problematizar, porque puede que quizás a mí en lo personal, no sé, no me incomode
porque cumplo, ¿cierto?, con esta identidad que se me asigna por mi sexo. Sin embargo, hay personas que no. Entonces hay que tener la apertura suficiente para entender que todo esto es parte de la naturalidad, de nuestra sexualidad y de la libertad de ser, en el fondo. La diversidad que existe eh, en todas partes. Y los estereotipos y los roles son sociabilizados por el conglomerado social. Esto lo conforma la familia, la escuela, las iglesias, también la religión tiene, como decía, mucha influencia en la sexualidad, los medios de comunicación, el lenguaje que se ocupa, todo esto nos mantiene con esta información, se nos sigue dando esta información a través de nuestros pares, ¿cierto? Nuestras personas más cercanas, que es mi familia. Entonces, los roles y los estereotipos de género es importante ir abordándolos desde más o menos los 6, 7 años hasta siempre. No hay un límite de edad. Y yo traigo una actividad, en verdad son 2 que vamos a ver de forma ahí rapidita, porque esto después lo vamos a mandar y ustedes lo pueden leer con más calma. Aquí arriba hay una letra, dice D1 en un circulito blanco. Todos esos circulitos blancos son actividades para llevar a cabo, ya sea en el aula o en cualquier grupo, ¿ya? La primera actividad es quién es quién, es para reflexionar, para iniciar esta reflexión sobre estereotipos y roles, ¿sí? Trata de conformar grupos y que cada grupo va a inventar una historia según quién corresponda. Aquí yo puse Ana o Juan, nombres súper rebuscados. Pero ustedes pueden agregar cualquier nombre, ¿cierto? Si es que hay, no sé, 6 grupos, pueden poner Ana, Laura y Josefa y hombres. Cambiar los nombres, solo es importante que estén estos 2 sexos. Y van a inventarle una historia a cada personaje y esa historia va a ser guiada por estas preguntas, ¿sí? ¿Qué cualidad observas en ellos? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué le gustaba jugar cuando era pequeño? ¿Qué le gustaba jugar ahora? ¿Cómo le gusta vestirse? ¿En qué trabaja? ¿Cómo va a ser su vida familiar? Y finalmente, cuando toda esta historia esté creada, vamos a homologarla y vamos a ver la diferencia que hay entre un personaje y otro. Esto nos va a dar el pie para poder reflexionar sobre estereotipos, porque sí o sí van a salir respuestas que van a estar muy relacionados a estos roles de género que tenemos ya intrínsecos en nuestra mente. Esa es una actividad para inducir esta reflexión y este contenido, ya es previo. Y esta es una actividad que se llama caja de actividades en grupos de 3 personas, 3 estudiantes, o bueno, 3 personas. A cada grupo se le va a entregar un papelito con una acción, ¿ya? Una acción determinada. Van a haber 3 cajas, que puede ser cajas de zapato, hasta un tupper puede ser, en verdad cualquier cosa donde se pueda introducir un papel. Ahí la imaginación da para mucho. Y esta acción, al momento de leerla y de reflexionar, tendrán que ponerla en alguna de estas cajas y van a pensar si esta acción corresponde a una acción que puede o debe hacer una niña, un niño, o yo puse niñeces para abarcar niños, niñas, niñes, ¿ya? Puede que en sus establecimientos educacionales hayan niños transgéneros que estén en proceso más o menos de ir descubriendo esa identidad, que pueda que no se identifiquen ni con niños ni con niñas. Entonces, vamos a poner una tercera caja para incluir a todos los niños, niñas que estén presentes. Sin embargo, esta acción la van a poner en la caja donde ellos estimen que debe ir esa acción. ¿Quién puede hacer esa acción? ¿Ya? Posterior a esto, vamos a ir leyendo las acciones dependiendo de en qué caja quedó y vamos a hacer preguntas inductorias también para la reflexión. Vamos a poner en la pizarra el título, el mismo título de las cajas, niños, niñas, niñeces, y vamos a ir pegando los papelitos en el título que fue puesta, ¿sí? Vamos a cambiar el niño con el niña, vamos a cambiar los títulos y vamos a preguntarnos qué pasa en esa situación. ¿Realmente un niño no puede hacer esto? ¿Qué pasa si lo hace? ¿Cómo reacciona? ¿Qué pasa a nivel de sus pares? Y aquí yo puse algunas preguntas de lo mismo. ¿Qué pasa si una niña hace X acción de niño y viceversa? ¿Qué hace hacer esa acción de niño o de niña?
¿por qué no podría hacer esa acción? ¿Podemos cambiar esta forma de ver las acciones? Y la última pregunta es, ¿seríamos más libres si pudiésemos o si tuviésemos la oportunidad de hacer todas estas acciones? Aquí yo puse varios ejemplos de acciones que pueden poner. Es bien variado. Obviamente esas acciones es una decisión personal. Ustedes pueden agregar estas mismas, pueden agregar otras. Ya la idea es que esto nos sirva para ir induciendo el concepto de roles y estereotipos de género. Ahí yo puse, no sé, hacer pijamadas, reparar un objeto roto, escuchar cuando una amiga está mal, escalar árboles, pintar flores, bordar, bailar, cantar, ver películas de acción, jugar baloncesto, etc. Y finalmente, me salté una parte. Todas las acciones, cuando las vayamos leyendo, después de la reflexión, después de estas preguntas, vamos a dejar todas las acciones en la caja de niñeces, ¿ya? Para, en el fondo, concluir de que todas las acciones, estas acciones no tienen género. Estas acciones podemos hacerlas todos y todas, ¿sí? Esa es la reflexión de la actividad para pasar a, obviamente, ya abordar el contenido en sí mismo dentro del espacio. Me gustaría igual preguntar, no sé si cómo vamos de tiempo, pero abrir como el espacio a ver si es que ustedes, por ejemplo, han hecho alguna actividad que sientan que le ha servido en el grupo o en la sala de clases, alguna actividad que haya funcionado bien. Creo que también sería interesante que entre las mismas personas, profesores que han tenido esta experiencia de llevar a cabo estos contenidos y creen que hay alguna actividad que le haya resultado bien, me gustaría también que la pudieran compartir. Ya. Si es que hay alguien ahí, lo puede poner en el chat. Yo voy a seguir en honor al tiempo, pero de todas maneras abro el espacio para que se compartan actividades que hayan hecho y que hayan servido. Entonces, a medida que nuestra edad va avanzando a los 11, 12, 13, 14, 15, 16, y bueno, ahí ya nunca hay edad para hablar de estos temas, pero a partir más o menos de los 13 años vamos a necesitar comprender el sistema sexo-género, ¿cierto? Ya somos mucho más conscientes de nuestros gustos, de cómo me siento, de cómo me quiero vestir. Ya no depende tanto de cómo me quiere vestir mi mamá, el cómo me visto, sino que empiezo a tener más autonomía. Tengo ya más amigos, más amigas, pueden empezar las primeras relaciones sexoafectivas. Entonces necesitamos ir comprendiendo porque también el autoconocimiento es parte de la sexualidad. Y está la expresión de género. Aquí yo lo puse, esta es una actividad que es la galleta de jengibre, que es básicamente para explicar quizás de manera más entretenida visualmente estos conceptos, pero el fin es explicar el concepto como tal, ¿sí? Está la expresión de género, que es como una expresa y presenta su género y puede aludir a lo más estético, a la vestimenta, a cómo me gusta cortarme el pelo, me gusta o no me gusta usar aros, cómo me expreso, todo lo que es más visible. Y también mi nombre, mi pronombre, mi nombre social, que es parte de mi expresión y mi identidad. ¿Ya? Pero la expresión de género es justamente cómo me expreso, mi comportamiento, mis actitudes, mi forma de hablar, de moverme, todo eso es la expresión de género. La identidad de género, que va la flechita dentro de la cabeza, es como tu mente experimenta tu género, ¿ya? Y cómo define tu género. Esto va a depender mucho de lo que se comprenda socialmente del género. ¿Ya? Sin embargo, como hablábamos delante, puede no coincidir con nuestro sexo. Entonces, es importante visualizar nuestra identidad, empezar a hacernos estas preguntas, cómo me siento más cómoda, cómo me siento a gusto. Todo eso nos va a llevar a una mayor comprensión. El sexo ya es lo más comprensible, que tiene que ver con las características físicas, biológicas, fisiológicas, las características sexuales, que son los genitales, las gónadas, las hormonas, los cromosomas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo más biológico. Y la orientación de género, que va la flechita apunta al corazón, tiene que ver
cómo y por quién siento o no siento atracción, ¿cierto? Ya sea sexual, romántica, afectiva, ¿quién me hace sentir atraída? ¿Por quién empiezo a sentir deseos más románticos o más sexuales? ¿Ya? Es importante comprender que todas estas categorías actúan de manera autónomas, ¿ya? No son interdependientes. Cada una por sí sola puede ser y no es determinante en el sentido de que si yo tengo mi sexo, si soy sexo mujer, no es determinante que mi identidad sea femenina, ni que mi expresión sea femenina, ni que mi orientación sea heterosexual. Eso es lo que comprendemos. Sin embargo, estas categorías pueden actuar de manera indistinta, una en particular, cada una en particular. Aquí yo les traigo un recuadro para explicarlo de manera más detallada, como las opciones y las probabilidades, entendiendo que también esto siempre está en constante cambio, ¿cierto? La expresión de género puede ser una expresión femenina, masculina o no binaria. No binaria es cuando no me siento o no me acomoda en mi expresión ni algo muy femenino ni muy masculino. Puedo estar en un medio, puedo transitar, lo vamos a ir viendo. La identidad de género también femenina, masculina, transfemenina, transmasculino o un género más fluido, que tiene que ver con lo no binario, ¿cierto? Un género donde cual yo me puedo ir moviendo, no necesariamente estoy en el polo del femenino ni en el polo del masculino. Transfemenino y transmasculino tiene que ver a cuando mi sexo es, por ejemplo, de hombre. Sin embargo, mi identidad, lo que me acomoda, es lo que está más ligado a lo femenino. Ocupar los conceptos de femenino y masculino, yo creo que es para mayor comprensión. Ojalá en algún momento no sea necesario, ¿cierto?, estas etiquetas. Sin embargo, para mayor comprensión lo vamos a ir catalogando así. Entonces, cuando no se condice con esta expectativa social, se le agrega el trans. O sea, el trans femenino es cuando tengo una identidad asociada a lo femenino, pero mi sexo es lo contrario, ¿cierto? Puedo tener pene, sin embargo, mi identidad es femenina. La orientación sexual es por quien siento, ¿cierto? Deseo romántico o sexual. Puede ser heterosexual si me gusta alguien de otro sexo, homosexual si me gusta una persona de mi mismo sexo, bisexual cuando me gustan ambos sexos, asexual es cuando no siento una atracción sexual ni romántica hacia otra persona, y pansexual es cuando me gusta una persona indiferente de su identidad, ya independiente de su sexo, de su identidad, va más allá de eso. Y el sexo, como hablábamos, puede ser vulva, ¿cierto? Ya mujer, mujer, hombre, va a depender de sus genitales, e intersexual, que es cuando las personas nacen con ambos genitales, ¿ya? Hay un porcentaje no menor de personas intersexual y también se convierte en algo confuso porque lo que sucede en esos momentos es que de manera quirúrgica, ¿cierto? A través de una intervención se decide por uno de los dos genitales, probablemente el que esté más formado, y se define su vida a través de ese sexo, ¿cierto? Lo cual puede traer mucha confusión. Y transexual es cuando hay una persona que es transgénero y hay una intervención quirúrgica también en torno a sus genitales, ahí pasa a ser nombrado como transexual. Todas estas son etiquetas que nos permiten comprender. Sin embargo, ojalá en algún momento no sea necesaria tanta etiqueta. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, duda o aporte con respecto a esta parte. Me voy a... Tata comentó en el chat una actividad que hizo en séptimo básico. Ya te la voy a leer. Se llama ¿Quién es quién? Dijo que ella entre un tópico, tipo persona deportista de 20 años, persona que trabaja en la construcción de 40 años, etcétera, además de responder preguntas bastante similares a la que tú estuviste mostrando antes. Eso con relación a la diapositiva anterior.
Gracias. Bacán, sí. Son mismos focos, pero formas distintas de ir llevándolo a cabo. Estaría bueno que en el WhatsApp, en el grupo que hay, pudieran ir agregando actividades si es que ustedes tienen más y así podemos tener actividades de sobra. Voy a avanzar entonces. Y aquí puse en círculos blancos un ejemplo para insistir en que estas categorías no son determinantes, ¿cierto? Puedo nacer con sexo hombre, puedo nacer con pene, sin embargo puedo tener una identidad de género más femenina, por lo cual seré transfemenino, una expresión de género femenina también y una orientación bisexual, ¿ya? A veces también hay confusión de, pucha, esta persona era hombre, ahora quiere ser mujer, pero igual le gustan las mujeres. Entonces, claro, ¿por qué no? ¿Cierto? Una cosa no te lleva a otra. Ese es el punto muy importante de comprender. Estas categorías no son determinantes. Pueden moverse, y aquí como les muestro, todas estas dimensiones están en una línea recta por donde podemos transitar. Ojalá transitar de manera libre, pero podemos transitar de todas formas. Puedo, por ejemplo, no sé, un ejemplo, hasta los 30 años asumí como mujer mi heterosexualidad porque también me acomodó, ¿cierto? Me gustan los hombres. Sin embargo, a los 30 años me logro abrir a una experiencia con una mujer y puedo comenzar una experiencia con una mujer, ¿cierto? A los 30 años. Y puedo transitar en esta línea de mi orientación sexual. Puedo después identificarme como alguien bisexual. Entonces, todas estas categorías que vimos pueden transitar, incluso la del sexo, ¿cierto? Porque si decidimos intervenir quirúrgicamente nuestro sexo, también vamos a transitar en esta línea. Entonces, siempre podemos fluir y transitar en torno a estas dimensiones. Mi expresión de género también, puedo un día sentirme femenina y al otro día no, ¿cierto? Puedo ir cambiando mi forma de vestir con el tiempo, puedo ir cambiando mi forma de expresarme con el tiempo, por lo cual puedo transitar en esta línea recta, ya que de polo a polo es femenino y masculino. Puedo estar al medio, puedo estar más allá, más acá, etc. Puedo, por ejemplo, ser bisexual, pero tener una tendencia a que me gusten más los hombres o estar durante un tiempo largo con más hombres, etc. En consecuencia, podemos decir que el género no es binario, ¿cierto? No es hombre y mujer, y que estos conceptos de identidad, sexo, orientación, expresión y género no son iguales, son todos indistintos y todas son una categoría independiente, a pesar de que después forma algo completo que es nuestra identidad como tal, nuestro ser. Todas estas categorías van a trabajar y se van a expresar de forma indistinta. Aquí hay una actividad para poder abordar el sistema sexo-género posterior a haber ya pasado estos conocimientos, esta información, puede ser con la misma galleta de jengibre. Posterior a esto, vamos a hacer esta actividad que es dibujarnos y describirnos según cómo nos sentimos, ¿sí? Como sabemos que esto es algo que puede cambiar, nos vamos a describir según cómo nos sentimos en ese presente, para luego responder ciertas preguntas. Aquí hay un ser sin género, sin sexo, un cuerpo, y la idea es que cada alumno, alumna dibuje y se dibuje a sí misma con estas categorías para inducir un poco este autoconocimiento, esta autopercepción. Vamos a dibujar nuestra expresión, vamos a vestirnos según lo que me acomoda, vamos a dibujar nuestros genitales también. Obviamente es una zona más erógena que lo hace distinta a cualquier parte del cuerpo, pero eso no significa que no podemos hablar sobre esto, ¿cierto? Y tampoco significa que tenemos que llamarlo de otra forma. Lo más sano es llamar a las partes del cuerpo como deben ser llamadas, ¿sí? Eso también evita el pudor, la vergüenza. Y vamos a ir describiendo qué cosas me gustan,
de mí y por qué, cuáles no me gustan de mí y por qué, y si siento que hay cosas que no puedo hacer porque me da vergüenza o miedo. Esto nos va a ayudar también a reforzar el autoestima, insisto, en el autoconocimiento, que es muy importante, y a también trabajar roles y estereotipos de género, porque puede que algo nos dé miedo, nos dé vergüenza hacer, porque capaz que no corresponde a mi género, ¿cierto? Entonces ahí podemos reforzar los conceptos de roles y estereotipos. También, insisto con lo de antes, si hay alguna actividad que ustedes tengan en su imaginario donde hayan trabajado el sistema sexo-género y les resultó, pueden compartirla. Ojalá que lo hagan. Y la última actividad, ya para ir cerrando también y abrir un espacio si es que ustedes quieren compartir, aportar, preguntar, es una actividad llamada Pintemos Banderines, que tiene que ver ya con 15, 16 años, cuando ya comenzamos, ¿cierto? Ya nos atraen, empezamos nuestros vínculos sexoafectivos o hay relaciones de amistad mucho más profundas e incluso las mismas relaciones familiares. Es importante poder identificar nuestros límites, el consentimiento e introducir contenido sobre violencia en el pololeo, ¿ya? Entonces, es una actividad donde se conforman grupos de 3 o 4 personas, va a depender siempre de la cantidad del grupo. Y por cada grupo se va a entregar un banderín verde, uno rojo, que puede ser dibujado, no es necesario algo tan grande. Y el banderín verde van a ser las acciones saludables y el banderín rojo las acciones dañinas, ¿ya? Que podemos observar en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, como les decía, ya sea familiar, de amistad, romántica, sexual, etc. Posterior a que cada grupo haga más o menos entre 3 o 5, ahí va a depender del tiempo que tengan o lo que ustedes quieran. La idea es que cada grupo anote 3 o 5 acciones por cada banderín y posterior a eso vamos a hacer una recreación tipo role-playing, donde cada grupo va a recrear una de estas acciones, en cualquier banderín, puede ser cualquier acción. Y la idea es que el grupo pueda adivinar la acción que está haciendo y a qué banderín debería pertenecer, ¿cierto? Entonces, posterior a la recreación, podemos inducir con preguntas cuál es la acción según lo que actuaron, a cuál banderín debería pertenecer esa acción, me ha pasado algo similar a esa acción, cómo me ha hecho sentir esa acción, cómo la he enfrentado. Eso nos va a ayudar a identificar estas señales, ¿sí? Estas señales de mayor alerta y también identificar las acciones saludables. Creo que es muy importante identificar ambas y nos va a ayudar a prevenir violencia en el pololeo, violencia también, a veces vivimos violencia en las relaciones de amistad, manipulación, quizás no física, pero manipulación, ciertos celos también. Entonces es importante identificar acciones saludables y dañinas en nuestras relaciones. Esto también lo podemos hacer, por ejemplo, en una sala de clases de manera física. Cada grupo puede ir anotando, eso queda escrito en una cartulina y la podemos pegar, cosa que cuando hay algún conflicto o alguna reacción podamos identificarla y estar viéndolas constantemente. Como que sea más visual hace que esté más tiempo en nuestro inconsciente. Entonces la vamos integrando de manera más fácil en nuestro cotidiano. Poder verlo es una ayuda grande. Y aquí yo les puse un ejemplo de acciones saludables y dañinas. Saludable, respetar espacios con amistades, dialogar con respeto, escuchar sin interrumpir, validar emociones, conversar cuando algo me molesta. Y las acciones dañinas pueden ser los celos excesivos, gritar o hablar de forma agresiva, ignorar cuando alguien me habla, menospreciar o invalidar. Puede que haya niños, niñas que no hayan identificado como, por ejemplo, hablar de manera agresiva como una acción dañina, ¿sí? Entonces esto también puede ir despertando ciertas cosas, cierta información, pero eso es lo importante, que logremos ir identificando y que si después de haber leído esto, por ejemplo, me vuelve a pasar con una persona, poder ya saber per se que es una acción que me va a generar más daño que una acción saludable
para mi bienestar. Y desde allí poner límites a nuestros vínculos, poder saber desde dónde me voy a vincular, cómo me voy a relacionar, cómo quiero establecer mis relaciones, cuáles son mis límites, cuál es mi encuadre en las relaciones, ¿ya? Hacer esto a esa edad es un beneficio gigante para nuestro ser adulto, porque esto ahora una lo aprende más adulta, más grande, que quizás una ya tiene más sesgos. En los niños y niñas, como todavía hay mucha apertura, es mucho más fácil trabajar estos conceptos. Y a modo de resumen, ya para pasar también a escucharles y por el honor al tiempo, a modo de resumen, la sexualidad no es solo el sexo, es un camino, un largo recorrido por nuestras experiencias y nuestros deseos. Esta nos construye, nos permea siempre como personas y moldea nuestra relación tanto con nosotras y nosotros mismos como con los demás. Su importancia radica en vivir una vida auténtica, en conciencia con quienes somos, con nuestras necesidades y nuestros deseos. A modo de conclusión, el abordaje de una sexualidad positiva desde la niñez propicia el crecimiento saludable en relación a nuestra autopercepción y en las relaciones interpersonales. Nos encamina a vivir una adultez con una mirada amplia, en armonía con nuestro ser completo, con nuestro cuerpo, mente, nuestro corazón, y vivir libremente nuestra identidad, propiciando nuestro bienestar siempre, nos hará personas más plenas y conscientes, ¿ya? Es muy importante, insisto, trabajar esto con niñeces y adolescencias para propiciar una adultez más saludable con nuestra sexualidad. Una experiencia mucho más enriquecedora, profunda y consciente con nuestra sexualidad. Así que eso les quiero agradecer profundamente por haberse quedado hasta el final. Me gustaría escucharles, que ustedes tengan las últimas palabras de todo, de si es que les gustó, si es que quieren agregar algo, aportar algo desde sus experiencias, cualquiera de estas sea, ¿cierto? Y aquí al final también lo voy a dejar ahí mientras yo le escucho. Este es un proyecto que tengo actualmente, es un espacio pensado en la socioeducación en torno a nuestros derechos sexuales y reproductivos, impulsando el autoconocimiento, la autoexploración, el placer y el goce, ¿ya? Ese es mi Instagram por si me quieren seguir. Lo voy a dejar aquí, pero quiero abrir el espacio para escucharles, en verdad, que es lo que más me importa ahora, poder leerles, escucharles sobre su experiencia en el taller o lo que quieran decir, en verdad, aportar. Bueno, muchas gracias por el taller, Fabiola. Muy claro, aprendí mucho. Y yo más que, aparte de felicitarte, quería hacerte una pregunta. Cuando tú empezaste a dar ejercicios para hacer en las aulas, partiste como de los 6 7 años en adelante. ¿Qué opinas tú de enseñar o de educar en relación a la sexualidad a niños más pequeños? No sé, 3 4 5 años. ¿Conoces casos o lo has hecho? No sé. Como que ahí me quedó esa duda. Sí, yo creo que siempre el contenido sobre sexualidad que vamos pasando es atingente y oportuno a cada edad, ¿cierto? Antes de los 6 años, yo creo que lo más oportuno y asertivo de abordar es el conocimiento de nuestro cuerpo, explicar cuáles son nuestras partes del cuerpo, quizás no las zonas erógenas porque no hay comprensión, pero sí poder descubrir, mirarse, tocarse, tener esa naturalidad con el cuerpo que estamos ocupando, ¿cierto? Y posterior a eso, cuando ya haya más conciencia, es importante empezar con los roles de género. A esa edad, 6, 7 años, ya están como en primero básico, por eso yo lo puse desde esa edad, pensando
en la escuela, pero previo a eso, claro, se puede hablar sobre el cuerpo principalmente. También quizás si hay más conciencia de colores, hacer actividades o acciones que socialmente tengan alguna connotación en cuanto al género, como no limitar en acción, en color, en lo que sea. Obviamente hay ciertos límites siempre, pero no en cuanto al género y a la identidad. Vale, muchas gracias. Maravillosa la Gracias. presentación. Gracias. Y Jonathan también tiene la mano levantada. Ahí sí está la respuesta Ahí de todo esa. Jonathan está. Sí, ahí está Jonathan. Muy bien, Qué coincidencia. sí. Felicitaciones por la presentación. Igual fue grato trabajar en el grupo, en la sala de grupo, porque el tema de la sexualidad siempre invita como a poder conversar estos temas, a generar nuevas visiones y nuevas perspectivas. Mientras escuchaba a mi tocayo, también a Jonathan, atentamente, me hacía la misma pregunta respecto con los niños más pequeños. En mi trayectoria como personal y profesional, me ha tocado intervenir con cursos de kinder y pre-kinder, y ha sido súper grato. Y trabajamos justamente el espacio personal, la soberanía del cuerpo, el reconocimiento de los límites también, el trato hacia los adultos de una manera no del tío y la tía, sino que por el nombre, para evitar como confusiones en las relaciones, digamos, afectivas, y que los niños también tengan esa cabida. Así que se puede trabajar, obviamente, sexualidad y afectividad con los más chicos. O sea, yo soy convencido de eso, y en los programas de CASEL y CEL, de habilidades socioemocionales, también se plantea, ¿no? Así que es súper bienvenido ese tema. Lo que yo quería también preguntarte, arreglista. ¿Fabiana o Fabiola? Fabiola. Fabiola, Fabi, parece que es como dice Fabi, Fabiola. Sí. Por ejemplo, en la última actividad, que era con los banderines, ¿no? Es como el red flag y el green flag. ¿Qué pasaría en una situación hipotética si en un curso, porque también hemos visto que la sexualidad en el aula como que tiene que ir también en el desarrollo evolutivo? La edad también es un determinante para ir avanzando en los contenidos. Entonces, por ejemplo, Totalmente. pensando en séptimo y octavo, en a medida si se aplica esa actividad que me parece muy buena, pero ¿qué pasa si se abren temáticas de otro tipo? Por ejemplo, una de los niños o las niñas es señalada con la red flag todo el rato, así. Y eso también abordarlo en aula debe ser complejo, ¿no? Cómo, en un escenario hipotético tú consejos darías como para los facilitadores, profesores o, no sé, asistentes de educación que estén haciendo estos talleres? Tú me das el ejemplo como de que un niño o niña de esa clase sea acusado de esas red flags. Exactamente. Si se le viniera, por ejemplo, una situación así, wow, así potente, frente a un niño, ¿no? Que puede estar teniendo esa Que actitud tenga de esas actitudes. claro. Sí, eso es súper importante y de alguna manera es necesario que aparezcan. Creo que ahí el manejo del grupo va a ser importante y siempre posterior a eso poder trabajar con esos niños, ya sea con convivencia escolar, con dupla psicosocial, incluso hay programas externos a los cuales, por ejemplo, pueden pedir una charla, hay hartos programas que trabajan con niñeces, fundaciones, y si estamos viendo que en la sala se repite ese patrón de quizás conductas dañinas, de red flag, sería bueno tomar la iniciativa de hacer una charla quizás sobre esto, sobre violencia o sobre actitudes más agresivas, y también la dupla y la psicóloga siempre importante porque probablemente son acciones que se replican, ¿cierto? Desde algún lugar, o porque estamos viendo contenido inadecuado, o porque lo estamos viendo en la casa o en otro contexto. Entonces, claro, más allá, obviamente, ningún facilitador o facilitadora va a seguir dando pie a esa situación. Me imagino que siempre lo más natural va a ser tratar de limitar ese momento en que se esté acusando de alguien. Sin embargo, es importante que las demás personas
sí, estamos identificando señales y conductas agresivas, sin embargo, este espacio es para esto, ¿cierto? Para identificarnos, para darnos cuenta de que quizás esta conducta no está bien con mis pares, estamos además en un grupo que debe ser protegido, del cual soy perteneciente, entonces quizás esa persona también toma conciencia de que esa actitud está siendo dañina para su grupo. Y desde allí abordar con otras opciones, pero yo creo que siempre importante abordar con duplas y como te digo, si es algo repetitivo, creo que una charla en torno a ese tema en específico sería súper bueno, ya sea con un programa, con una fundación. Las fundaciones siempre están bien dispuestas a trabajar en establecimientos educacionales por lo mismo, la importancia de estas edades. Súper, Gracias, muchas Paul. gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Y puedo agregar una de las estrategias que me dio resultado el año pasado, por ejemplo, para abordar temas de sexualidad con niños de sexto, más o menos quinto y sexto, eh, porque lo toman mucho para la chacota, digamos, para el reírse, desde el nombre del pene, la vulva, eso es como cotidiano, es como un chiste. Es, por ejemplo, compartir primero ¿cómo se le llama? Como un rompehielo, ¿no? Uh-huh. Compartir el número de cantidad de veces con que se le dice al pene y a la vagina en Chile o en otras partes del mundo. Y ellos ahí se empiezan a soltar. Como que logré, al menos en esa me acuerdo, como generar esa confianza para que después, en la segunda sesión o tercera, exponer los temas como más teóricos. Y algo que también me ayudó mucho fue hacer una especie de buzón de preguntas anónimas. Creo que eso también, porque aparecían unas preguntas muy buenas, era un material muy bueno para poder desarrollar. Eso también fue. Totalmente. Sí, gracias. Quiero súper rescatar esa actividad del buzón. Creo que es súper necesario dar esta instancia de preguntar de manera anónima, porque claro, el preguntar siempre conlleva una exposición, una vergüenza, ya sea porque no te gusta hablar con más personas o por la pregunta que vas a hacer. Entonces el buzón de preguntas anónimas es súper, súper bueno. Gracias. Ahí hay otra compañera que tiene la manito levantada. Te doy el pase. Sí, por acá. Sí. Hola, me gustó mucho la presentación, un poco rápido todo, pero bueno, todo concentrado. Yo no soy profesora ni educadora en el sentido tradicional. Yo soy diseñadora y me metí un tema, bueno, por una búsqueda personal también al tema de la arte terapia. Y he trabajado con adultos, he tenido como 2 oportunidades de hacer taller y he trabajado con adultos. Por lo mismo, porque trabajar con niños es más delicado. Significa tener por lo menos una psicóloga o un psicólogo y la persona, en este caso que mi rol, digamos, es hacer como la parte de desarrollo de actividades, más precisamente en el área de la plástica. Ya, colores, formas, papeles, relieves, todas esas cosas. No la arte escénica, que son distintas, que me da la impresión que son catalizan mucho más. Es como quizás un poquito fuerte de repente para los niños, no lo sé, no lo he experimentado. Entonces quería preguntarte de qué manera uno puede generar a través de la arte terapia quizás un ejercicio como para entrar en esta temática a lo mejor. No sé si tú sabes un poco de arte terapia, pero quizás cuál sería o sea, me imagino yo como lo más obvio se me ocurre a mí hacer una situación que los relaje y que los deje, digamos, no expuestos, pero sí más abiertos a escuchar o a hacer otras cosas. Pero ahí yo tengo la duda de la forma un poco como de abordar estos temas, porque son temas muy sensibles, entonces, ¿cómo contienes un poco eso? Porque bueno, si se va por el lado del humor, genial, porque se ríen todo y se relajan con eso, pero de repente a lo mejor niños que gatillan de otra manera, no sé. Es como, esa es mi duda, no sé si se entiende. Se entiende. Gracias. Sí, conozco la arte terapia. Cuando tomé el diplomado, estuve entre el diplomado de arte terapia y el de sexualidad. Así que era algo que me llamaba mucho, mucho la atención.
Creo que, bueno, en la amplitud de la arte terapia también, porque es bastante amplia en torno a la expresión cómo manifestamos las cosas a través del arte terapia, pero creo que, por ejemplo, la actividad de la identidad en un dibujo o en una pintura o en alguna forma, alguna expresión artística, como aperturar esa instancia a desarrollar su ser. Como a través de esto quiero tratar de identificarme, de sacar mis gustos, mis necesidades, cómo expreso mi ser en el arte, en una expresión artística. Siempre hablar de sexualidad va a traer, quizás va a sacar o a aflorar o van a emerger situaciones. Es como lo que pasa cuando uno habla de, no sé, de violencia, que es un tema de la sexualidad también. Puede pasar, es parte de hacer ese taller el hecho de que puedan emerger ciertas cosas. Entonces, claro, una tiene que estar atenta a eso, pero creo que de todas maneras es más bueno hacerlo que no hacerlo, aunque nos exponga a alguna apertura. Obviamente tener ciertos resguardos, pero también el tema de la identidad, claro, puede sacar muchas cosas, pero es más allá algo personal. Entonces, describir nuestro ser, nuestro imaginario interno a través de una expresión artística, creo que sería muy funcional para el autoconocimiento. El autoconocimiento está muy ligado con la sexualidad. Entonces, eso, tratar de mostrarnos a través de una expresión artística es súper interesante. Eso también apertura a creatividad, empezar a reconocernos en qué estoy haciendo, por qué me gusta de mí, cómo lo voy a expresar, cómo me siento, cómo voy a expresar eso también. Entonces creo que a partir de la identidad puede ser una buena forma de llevarlo a cabo. Ahora, claro, va a depender de la expresión artística que tú vayas manejando, que sea más cómoda para ti o que lleves tú a cabo. Si a través de la pintura, algo habías comentado sobre esto, si a través de la pintura o del dibujo o de esto, ¿cómo se llama? Cuando recortas cosas de revistas, por ejemplo, y lo va como un collage. Va a depender de la expresión artística que quieras llevar a cabo, pero creo que hacerlo a través de la identidad, del autoconocimiento, sería bien interesante. Gracias a ti. Y Rosemary tiene también la mano levantada. Ahí. Hola. Sí, he estado muy atenta a tu taller, te felicito. Me parece que ha sido extraordinaria la manera como lo has manejado, muy amplio, muy diverso. Me prendiste un montón y eso que me manejo un poco en el tema, pero me prendiste un montón de inquietudes, lo cual es bien positivo para mí. Mira, en relación a lo que plantea la compañera, Susana, creo. Mira, es importante que cualquier estrategia que utilicemos para llevar a cabo eh, eh, la información sobre sexualidad, la basemos en el currículum, ¿ya? En el currículum nacional, por cada grado, por cada curso, como ustedes le llaman curso, están tipificados los temas que se pueden abordar sobre sexualidad. Entonces está perfectamente permeable, solo es más, mientras más creativos seamos, es mucho mejor, porque la información va a llegar más clara, más directa y también más sutil, ¿ya? Entonces yo supongo que a través del arte sería espectacular que los niños o los jóvenes puedan plasmar y comprender estas temáticas de la sexualidad. Pero en el currículum están perfectamente plasmadas, especialmente en la materia de biología o de ciencia y en orientación, está tipificado cuáles son las temáticas que se deben abordar por cada nivel. ¿Ya? Eso quería aportar. Gracias, muchas gracias, Rosemary, por tu tremendo aporte. Y sí, el contenido de sexualidad siempre tiene que ir acorde a la edad. Eso es lo más importante cuando queremos abordar
la sexualidad que vaya en relación a nuestra edad, al menos cuando estamos en nuestra etapa de niñez y adolescencia, porque quizás ya de más adulta podemos abordar de todo, ¿cierto? De conceptos quizás que deberíamos haber abordado antes, pero al menos en esas edades donde estamos recién experimentando nuestra sexualidad y siendo consciente de estos conceptos, tiene que ser acorde el contenido con nuestra edad. Y Vanessa, ya, puso última pregunta. Última pregunta era Rosemary, que fue un gran aporte. Muchas gracias por eso y creo que no hay más preguntas, así que quiero agradecerles profundamente y les voy a dejar también en el chat, en el grupo de WhatsApp, un archivo que es para inspirarles a que ustedes puedan empezar a autoexperimentar su propia sexualidad, ¿ya? Más allá ya de nuestra profesión, de nuestro oficio, estar enfrente de nuestro ser más íntimo y profundo para responder. Son unas preguntas, son 7 preguntas que inducen al autoconocimiento en torno a nuestra sexualidad. Ya puede tomarle una hora, quizás como, bueno, ahí va a depender de cuánto se quieran explayar, pero les va a servir harto, a mí me ha servido un montón también, para poder empezar a reconocernos en esta vivencia de la sexualidad, cómo la vivimos antes, cómo la estoy viviendo ahora, he cambiado o he tratado de trabajarla un poco. Esa pregunta va a inducir también y por eso me gustaría inspirarles a este camino de autoconocimiento y de autoexploración, ¿ya? Así que les voy a dejar ahí las preguntas, les voy a dejar también el Instagram por si quisieran seguirme. Y por último, y nuevamente agradecerles a todos quienes estuvieron conectados y conectadas. Si hay alguna instancia que les gustaría, por ejemplo, replicar con otro tema, también lo podemos ver en el chat. Quizás podemos repetir la instancia con otra temática o con otro rango etario, ¿ya? Que esto puede ser una puerta para seguir dando instancias a hablar sobre esto. Así que muchas gracias. Nos encontramos después en el chat grupal del WhatsApp. Y le doy el pase a Vane, porque me imagino que quieres despedirte. Sí, muchas gracias Fabi por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Sabemos que la sexualidad es un tema demasiado amplio, ahí lo trataste de acotar, ¿cierto? Como a herramientas más exclusivas para el aula. Claro, conceptos quizás que son básicos, pero no para todo el mundo son tan básicos, entonces yo creo que es importante partir de una base, de establecer lineamientos, de un lenguaje común, para que podamos abordar estas temáticas. Lo personal, igual, tengo un hermano menor y también se me hace súper difícil hablar de estos temas porque es muy cerrado, así ya. No, no, yo ya lo vi en el colegio, no quiero hablar de esto. Entonces, creo que también es muy, muy importante, sobre todo el tema de, bueno, después ya, quizá en otro momento, profundizar en los límites que hay que establecer de nuestro cuerpo, a los jóvenes, a los adolescentes que están explorando, etcétera. Ahí ya se vuelve más complejo y creo que esto ya es como un inicio, no, un punto de partida para hablar sobre estas temáticas y que no sean tabú, porque siempre, bueno, desde nuestras generaciones siempre fue tabú. Así es que te agradezco mucho, Fabi, por tu tiempo, por generar, bueno, este espacio, gracias a los que se quedaron hasta el final. Y pasando a otro tema, bueno, ahí en la encuesta de satisfacción abrí una pregunta que no estaba en las encuestas anteriores, sobre qué les gustaría más sobre una temática en torno a la sexualidad ver en algún futuro, para que así con Fabi podamos coordinar quizá un próximo taller. ¿Ya? Y pasando a otro tema, bueno, el taller 5, a quienes van a participar del taller de formulación de proyectos, lo voy a hacer yo. Entonces aprovecho de pasarle, bueno, igual lo voy a comunicar y a difundir, que mi recomendación es que traigan una idea, ya sea como una idea personal, como una meta propia que quieran cumplir y lo podemos aterrizar a formulación de proyecto, o más bien algún proyecto que ustedes tengan en mente y todavía no sepan cómo desarrollar ya, porque vamos a ir en conjunto trabajando. Entonces ahí les pediría que estuviesen más conectados porque vamos a ir trabajando. O sea,
Si alguien se conecta y ya vamos en la carta Gantt de la formulación de proyecto, yo creo que no le va a servir de nada al taller. Entonces, ojalá se puedan conectar desde un inicio eh, para poder hacer un seguimiento de estos pasos a seguir. Lo voy a tratar de hacer de una manera súper dinámica para que no sea aburrido. Eh, y por eso es importante que traigan, ojalá, alguna idea que quieran trabajar en relación al taller, un taller práctico. ¿Ya? Yo voy a ir dando tips, así que están todos invitados al próximo taller. Voy a dejar de grabar.